Pues esta es nuestra clase abierta de la Cátedra Psicosocial en línea. ¿Qué hacemos con la machósfera? Acción colectiva ante la violencia digital. Mi nombre es Chuck Sol o Héctor Robledo, profesor del curso de Estudios de las Masculinidades, que es un curso que es optativo del Departamento de Psicología, Educación y Salud, ¿no? Pues es un curso donde profundizamos desde los estudios de género y desde el pensamiento feminista en el análisis de las masculinidades, o sea, de las formas de ser hombre, ¿no? Y en el mundo, ¿no? Y las implicaciones que eso está teniendo actualmente en nuestras relaciones. Y esta es una actividad también con la asignatura en línea, Psicología, Tecnologías y Sociedad, que también es una asignatura optativa del Departamento de Psicología, Educación y Salud, y a cargo está la profesora Alicia Reynoso, quien va a comenzar esta presentación. Alicia Reynoso es psicóloga egresada de ITESO, ¿no? Donde también trabajó en el análisis de redes sociales, en el Signal Lab, y actualmente es coordinadora de atención a situaciones de violencia de género en la organización Luchadoras, ¿no? Una organización feminista muy importante en el país, ¿no? Pues que da atención a la violencia digital, que es de lo que nos va a hablar Alicia. Bueno, Alicia, alias Malicia, también co-conductora del programa de Radio ITESO, Psicopodcast en vivo, todos los martes a las 4 de la tarde. Pues adelante, Ali. Gracias, Chuck. ¿Me escuchan bien con los audífonos? Súper. Bueno, Ahí. pues bien, súper. Gracias por venir a este espacio. Es algo que recién estamos como experimentando, tener estas clases abiertas en conjunto entre estos dos cursos, que pues la fortuna de que existan clases en nuestra universidad donde se puedan abordar estos temas, ¿no? Entonces estábamos inquietes sobre cuál podría ser una estrategia para aprovechar el espacio que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que esta conversa nos lleve a reflexiones que estamos tejiendo en ambos cursos, ¿no? Le hace la siguiente, Chuck, por favor. Estamos. Súper. A la siguiente más bien. Gracias, Chuck. Bueno, pues en nuestro curso en Psicología, Tecnologías y Sociedad, en las últimas semanas hemos estado, para contarles al otro grupo de masculinidades, hemos estado conversando sobre estas fricciones que existen entre unas ciertas dicotomías que han consolidado imaginarios sobre cómo nos relacionamos con la tecnología, ¿no? Sobre el humano y la máquina, sobre lo natural y lo artificial, sobre lo público y lo privado, ¿no? En contextos de cómo nos relacionamos en los espacios digitales y cómo eso también va construyendo subjetividades y que esas subjetividades son también una respuesta ante las estructuras de poder a las que nos enfrentamos en los espacios digitales, ¿no? Y claro, todo esto atravesado por pues una historicidad muy compleja que viene de una herencia colonial, ¿no? Y vemos cómo esa herencia colonial también está permeando los espacios digitales y con eso, pues, cuáles son las prácticas cotidianas que observamos en estos espacios, ¿no? Entonces, para empezar también esta conversación en lo que hoy nos está moviendo, que es pensar qué hacemos con la machósfera, les comparto estas reflexiones iniciales, ¿no? Que en primer lugar es importante pensar que la neutralidad en las tecnologías no existe, ¿no? No solo no existe, sino que no es viable, ¿no? Dado que las tecnologías son pensadas, son diseñadas, son operadas por cuerpos específicos, ¿no? Con intereses y deseos específicos.
Y lo que vamos viendo cada vez más claro es que esos intereses también están moldeados por pues sí, por un golpeteo político, unas estrategias pues con ciertos empujes o posturas políticas que cada vez son más cercanas al conservadurismo, ¿no? Y bueno, entonces estamos hablando de que no hay forma de pensar que las tecnologías no respondan a estos problemas que son históricos, ¿no? Sino que justamente se trasladan estas estructuras de desigualdad que ya hemos experimentado en nuestros espacios físicos, en nuestros cuerpos físicos, pero también tocan el terreno de lo simbólico, de lo afectivo, ¿no? Entonces, esas estructuras de desigualdad, de poder, responden a esas mismas violencias que hemos enfrentado las mujeres, las comunidades disidentes, las personas trans, ¿no? O sea, vemos todas esas capas ahora muy complejizadas y muy sofisticadas, por decirles de alguna forma, ahora con las tecnologías, ¿no? Y con eso también pensar en un concepto que nos suele ser muy útil para comprender esta expansión o esta extensión de la complejidad de la vida mediada por lo digital, que es pensar que tenemos un cuerpo digital, le estamos nombrando así, le vamos a nombrar así, que nos ayuda a comprender ese desdibujamiento de los límites entre lo físico y lo digital, que a la vez que nos permite participar y gozar de muchas formas las tecnologías, que nos permite tener acceso a un montón de información, a un montón de conocimiento, que nos permite estar conectados con otras personas, que nos permite usar nuestra creatividad de un montón de formas. A su vez, también enfrenta un montón de obstáculos y violencias por este traslado de desigualdades, de sistemas de violencia que estamos observando, ¿no? Entonces, pensar en que existe un cuerpo tanto que recibe violencias y que no se quedan en el plano de esta nube o esta narrativa que existe sobre que es una nube o que todos son satélites y demás, sino que hay una carne atravesada por esas violencias. Esa retroalimentación es muy importante que la tengamos como presente, ¿no? Para comprender cómo ya esa dicotomía en realidad es pura ficción en estos momentos, ¿no? Hablar de esto separado entre lo físico y lo digital. La sala siguiente, Chuck. Gracias. Y bueno, aquí le pongo, sí tiene nombre, se llama violencia digital de género. Contarles un poco de contexto, ¿no? Ahorita, como les mencionaba, esta narrativa sobre la nube, sobre algo lejano, sobre algo intangible, ha sido una forma de entender lo digital como si fuera algo en lo que no intervenimos, como si fuera algo intangible, como si fuera algo con lo que tenemos distancia. Y eso para nombrar, para reconocer, para un poco desentrañar prácticas que al final del día son violencias, ha sido un gran reto, porque pues mucho del empuje que ha logrado que se vayan reconociendo ha sido una consigna de pues ya muchos años, casi 2 décadas de estar insistiendo en que lo digital es real, ¿no? Es como esta consigna que se ha movilizado desde los ciberfeminismos para decir que aquello que está a través de la pantalla no solo es eso, no solo lo vemos en ese espacio a través de un objeto, sino que justamente eso nos afecta de ida y vuelta, ¿no? El otro día, hablando del psicopodcast, mencionaban cómo los objetos nos afectan, ¿no? Y si pensamos los dispositivos como herramientas, ¿no?
que también tecnologías que nos afectan y nosotros las afectamos, nos sirve para entender como este proceso de retroalimentación, de ida y vuelta que no termina, que es muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, sí tiene nombre todas esas cosas que escuchamos, que experimentan compañeras, compañeros, que llevan un rato sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué son las violencias digitales de género? Son violencias mediadas, diseñadas y ejercidas a través de las tecnologías de información y comunicación, que podemos ahí nombrar el Internet, las plataformas sociodigitales, directamente en nuestros dispositivos, ¿no? Programas diseñados específicamente para vulnerar, que eso es algo que ya está sucediendo, ¿no? Se diseñan herramientas específicas para generar información falsa, ¿no? Se generan sitios web para buscar hacer campañas de odio, de desprestigio, generalmente contra perfiles muy específicos, ¿no? Incluso los algoritmos, aunque parecieran solamente un proceso matemático, ahí también hay un montón de violencia atravesada de por medio en el sesgo que producen, porque si pensamos que los algoritmos reproducen esa historia que ya existe de lo que somos como personas o humanidad, por usar esa gran palabrota, pues ahí justo los algoritmos están reproduciendo sesgos que históricamente han invisibilizado un montón de experiencias, un montón de corporalidades, ¿no? Entonces, incluso los algoritmos son gran parte de cómo se configuran las violencias digitales. Y bueno, insisto, es importante ahora como pensamos en que si las tecnologías no son neutrales y se trasladan estas estructuras de poder y desigualdad, pues en las violencias también, ¿no? Estas están interrelacionadas con lo que sucede en las calles, las instituciones, los hogares, los espacios y las relaciones íntimas. Esto de lo íntimo es clave, voy a profundizar en ello más adelante, pero es importante justamente politizar esto de las relaciones íntimas, ¿no? En el feminismo, una de las grandes consignas también ha sido lo personal es político, ¿no? Y en las violencias digitales de género vemos cómo también estas relaciones de lo íntimo han sido un anclaje del que el odio organizado se ha aprovechado un montón para vulnerarnos desde esa intimidad, de esos espacios de confianza, desde esa vulnerabilidad, ¿no? Entonces, justo al igual que las violencias en el espacio físico, las digitales reproducen estereotipos, prejuicios, roles y prácticas históricamente legitimadas. Y es importante hablar de que son legitimadas porque eso hace que ahora tengan una estructura tan sólida para también suceder a través de las tecnologías, ¿no? Esa impunidad o esa deuda que se tiene con la atención de las violencias en sus muchas manifestaciones legitima que entre nuevas tecnologías aparecen, pues existan formas legítimas de seguir, digamos, legítimas para estos sistemas de violencias patriarcales, ¿no? O sea, es ahí donde se legitiman entre estos grupos que continúan legitimando estas formas de violencia, pero ahora en el espacio digital. Vamos a la siguiente, Chuck. También si alguien va teniendo una duda, un comentario, si quieren levantar la mano o escribir en el chat, está súper chido. Bueno, ¿y cómo se manifiesta? Les cuento que Luchadoras, junto con SocialTIC, que es otra organización muy chida de seguridad digital, y APC, que es la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, que son pioneras en hablar de los principios feministas de Internet. Hace unos años, en 2017, se desarrolló una de las primeras tipologías para nombrar formas de agresión mediadas por las tecnologías y además con perspectiva de género. Chuck, ese donde dice tipología es un hipervínculo. ¿Podrías apretar y que vayamos a la página? Y miren, quizá ahorita no nos da para profundizar en todas, pero lo que me parece importante es que sepan y conozcan. Esta es una de las aproximaciones que existen. ¿Le das abajo, por favor? Hay como un
Ahí mero, donde están las 13 formas. Pues esta es una aproximación, la verdad que muy útil, clave para ir acercándonos a las violencias digitales de género con una perspectiva crítica, ¿no? Porque nos parece que digamos, es fuerte que los esfuerzos por nombrar estas violencias no han surgido del Estado, no han surgido de los espacios en los que debería reconocerse estas violencias, ¿no? Las plataformas no se han puesto a decir, nosotros reconocemos que en los espacios digitales sucede esto, ¿no? Sino que ha sido desde las personas que han acompañado casos, desde las pensadoras feministas, desde las comunidades queer, disidentes, que se han nombrado estas violencias, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes 13 que propusimos en Luchadoras hace un montón, pero hay un montón de trabajo para seguir pensando qué sucede, ¿no? Aquí vemos violencias que podríamos identificar muy en la capa de violencias interpersonales, pero en las violencias digitales también hay una capa muy compleja por violencias estatales, ¿no? Por violencias sociopolíticas, que están mediadas también por las tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, en esta tipología, como verán, está el acceso a control no autorizado, el control y manipulación de información, la suplantación de identidad. No sé si se acuerdan hace unos años que empezaron a existir un montón de páginas de Instagram falsas y que se vinculaban también a páginas falsas de OnlyFans o ese tipo de páginas. Eso es un ejemplo de suplantación de identidad, ¿no? Utilizar el contenido de alguien, jalarlo y utilizarlo para otros fines. Tenemos monitoreo y acecho, que comúnmente se le conoce como el stalkeo, pero pues es una forma de violencia y de monitoreo, ¿no? Expresiones discriminatorias, que aquí podríamos integrar los discursos de odio, ¿no? Que son claramente perfilados mayoritariamente contra mujeres, contra personas que hacen crítica social muy relevante, contra defensoras, defensores de derechos humanos, defensoras del territorio, ¿no? Claro que está el acoso, que bueno, esto lo conocemos, ¿no? Son conductas de carácter reiterado y no solicitado que resultan molestas, perturbadoras o intimidantes. Y bueno, ahora sumémosle la capa de las amenazas, difusión, extorsión, desprestigio, abuso sexual relacionado con la tecnología, afectaciones a canales de expresión, que esto, por ejemplo, sucede un montón con las periodistas, ¿no? Que han sido tales los casos de agresión, de vulneración, que deciden cerrar sus cuentas o parar su ejercicio periodístico, ¿no? Y esto es muy grave en términos de quienes estamos en el debate de lo público, de lo común, ¿no? Y bueno, también una violencia aquí que se señala son las omisiones por parte de actores con poder regulatorio, que pues sí se nombra como una violencia tal cual que las instituciones no muevan un dedo, ¿no? Que las plataformas sean omisas, esa también es parte de la violencia. Regresamos al Canvas, porfis, Chuck. Y bueno, decir como un panorama amplio de esto es que pues las violencias digitales son prácticas diversas y complejas que se siguen transformando, siguen habiendo nuevas. Como ven, esta tipología, por ejemplo, no contempla violencias que ahora vemos muy claramente con la inteligencia artificial, ¿no? La producción de contenido falso y demás. Entonces es importante que tengamos el ojo bien abierto a que nosotros identifiquemos cómo estamos viviendo las violencias. Otra cosa relevante es que un mismo caso de violencia puede estar experimentándose desde varias de estas agresiones, ¿no? O sea, un acceso no autorizado puede estar detonando un proceso de difusión de contenido íntimo sin consentimiento y después una extorsión, ¿no? O sea, es una, puede ser una bola de nieve muy compleja, ¿no?
Y con esto, pues decir que no hay necesariamente una escala de gravedad, sino que estas violencias son interdependientes y unas pueden habilitar otras, ¿no? Así como pueden estar interrelacionadas con otras formas de violencia psicológica, emocional, económica. Esto lo vemos muchísimo, ¿no? No suelen ser solo violencias digitales, sino que hay un sistema de violencias muy complejo que perpetúa, pues, esta violencia histórica. Y algunos impactos que me parece importantes mencionarles, bueno, existen un montón a nivel psicoemocional, físico, económico, ¿no? Encontramos que si hay una constante de miedo a salir, ¿no? De miedo a ser observadas, miedo a estar en riesgo en la calle, ¿no? Y esto otra vez confirma esta relación de lo físico con lo digital, ¿no? Tener miedo a salir, a no usar el espacio público, a no habitar mis calles, a tener miedo de hablarle a mi vecina, ¿no? O sea, todo esto impacta de formas brutales en nuestras vidas, ¿no? Autorrestricción de movilidad, ¿no? Eso, no salir, no sentirse segura de eso. Abandono de las tecnologías, que pues esto es lo último que querríamos, ¿no? Que esto nos force a no estar en los espacios digitales y que se confirme nuevamente esta idea patriarcal de que la tecnología no es para mujeres, no es para ciertas comunidades. También observamos violencias que afectan a todos los cuerpos, ¿no? Y si vemos que una constante es eso, decidir alejarse de publicar contenido, alejarse de debatir, alejarse de opinar, ¿no? Y esto pues es un retroceso grave en un montón de libertades, no solo la de expresión, ¿no? Y esto nos lleva a dejar de participar en espacios comunes, ¿no? En entablar diálogos, en tener conversaciones necesarias, ¿no? Que hoy están muy mediadas por el espacio digital. Y esto pues es autocensura, ¿no? Que luego cuestionamos si la autocensura en realidad existe, porque no es como que yo la decida, sino que hay un montón de condiciones que producen una decisión de dejar de opinar, de decir, y pues bueno, eso es censura, y con esto, claro, también sensación de vigilancia constante. Las a la siguiente, Chuck, porfis. Bueno, y por darles una pincelada de algunas de las reflexiones o hallazgos que se han ido encontrando sobre quiénes y cómo generan la violencia, y que creo que aquí empezaremos a conectar con la siguiente parte que Héctor nos va a compartir. Pues sí, un pilar que ha sido imposible de ignorar es que estas estructuras del amor romántico se están replicando en los espacios digitales, ¿no? Vemos que ahora el control, los celos, la manipulación, la vigilancia constante, están siendo mediadas por prácticas digitales, ¿no? Por pedir contraseñas, por instalar softwares de monitoreo en tiempo real, por estar monitoreando la actividad y hacer como un montón de pues prácticas relacionadas a los celos, ¿no? O sea, todo esto lo vemos muy presente, y pues es algo que también desde los estudios de género se ha ido criticando un montón, ¿no? Como este amor romántico pues es una de esas estructuras que vuelven muy compleja la autodeterminación, la autonomía para las mujeres, las comunidades disidentes. Entonces vemos cómo en los espacios digitales también se están reproduciendo estas estructuras, ¿no? Y con eso, pues, no podemos sorprendernos de que algunos de los agresores más reconocibles, cuando es posible reconocerlos, porque muchos están en el anonimato, pero cuando no,
son parejas y exparejas quienes generalmente generan estas violencias digitales, ¿no? Les recomiendo, voy a dar un comercial. Luchadoras tiene un informe que se llama Frente al amor tóxico virtual, donde justo desarrollamos todo esto, ¿no? Como ese amor romántico tóxico, que se le llamaba hace unos años, está siendo facilitado ahora por las tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otros sujetos encontramos, observamos? Pues claro que los grupos organizados, ¿no? Muchas de estas veces, y seguro lo identificaron en la lectura del libro que leímos de Odio a las Mujeres, la fortaleza que tiene el anonimato, ¿no? Para estas violencias. Antes se nombraban bots y trolls, ¿no? Como estos entes que estaban ahí en el espacio digital troleando, ¿no? Pero ahora podemos empezarles a distinguir, ¿no? De estos bots y trolls que respondían quizá a otras lógicas a lo que observamos en las machósferas, que es otro el detonante, son otras las motivaciones. Pero sí vemos desde hace un montón de tiempo que hay grupos organizados para atacar a discursos disidentes, ¿no? Por ejemplo. Y pues eso, ¿no? Que especialmente vulneran a mujeres y comunidades críticas. Y con eso no se puede lavar las manos tampoco las prácticas estatales, ¿no? Que pues están perpetuando vigilancia y dinámicas de consumo de los cuerpos. Los estados están comprando programas de espionaje como Pegasus, seguro han escuchado ese caso, que Pegasus, vale la pena decirlo, es de diseño de Israel. O sea, está todo íntimamente conectado y nuestros estados están eligiendo utilizar estas plataformas para vigilar sobre todo a personas defensoras de derechos humanos, a personas activistas, y pues esto lo vemos como que son violencias políticas, ¿no? Sociopolíticas en línea, y es importante comenzar a nombrarlas, ¿no? Porque les digo, no solo está la capa interpersonal con las parejas o las exparejas u otro tipo de vínculos con quienes nos podemos relacionar sexoafectivamente, sino que se está usando de estas herramientas para gestionar el poder, ¿no? Tanto el poder de los gobiernos como el poder de las plataformas. Y pues las plataformas siempre están evitando responsabilidades en torno a esto, ¿no? En participar en los procesos de acceso a justicia y mucho menos en diseñar desde otros lugares las tecnologías, ¿no? Porque, y le damos a la siguiente, Chuck, por favor, y ya cierro con eso. Paz Peña es una colega chilena maravillosa que pues es muy crítica de las plataformas digitales y también cómo este diseño tecnológico está afectando procesos medioambientales. Y bueno, una crítica que ella hace es que la violencia digital justamente es rentable para las plataformas tecnológicas, ¿no? Porque el odio y la polarización venden, el morbo vende, ¿no? Esa viralidad de ese tipo de contenidos producen formas de consumo en estos espacios. Entonces, ese interés y ese anclaje entre usuarios se traduce en obtener una cantidad importante, muy significativa de datos para crear perfiles de consumo que se ponen a disposición de terceros, ¿no? Sabemos, y ahora es muy claro, que las plataformas están lucrando de formas muy, muy escalables con nuestra información. La semana pasada le decía al grupo que, por ejemplo, ahora Instagram, a partir del 7 u 8 de mayo, va a quitar el cifrado en la mensajería y va a ser justo para que ahora las conversaciones puedan generar recomendaciones de productos, en fin, utilizarse para fines comerciales. Entonces eso nos va quedando cada vez más claro cuáles son sus prioridades, ¿no? Y bueno, voy a cerrar con esta reflexión que hace Mariana Osuna, una académica de la UNAM,
que comparten en un espacio con Semanario Gato Pardo sobre cómo los algoritmos radicalizan a partir de contenido mainstream que no esperaríamos, ¿no? O sea, que esta radicalización no es frontal, sino que los chicos que están buscando algún espacio de ocio entran y consumen un podcast sobre carreras de autos o sobre películas, ¿no? Y resulta que después esos espacios se orientan a discursos antiderechos, ¿no? Entonces es muy complejo porque lo estamos viendo entrelazado básicamente con la cultura mainstream, y pues ahí tenemos un reto complejísimo, ¿no? Porque también entran ahí esta llamada libertad de expresión que la derecha utiliza constantemente para decir esto es libertad de expresión, y hasta el momento no hemos encontrado la forma de que los límites sean claros, porque quienes están gestionando esos espacios les es irrelevante, ¿no? Y bueno, Mariana cuestiona, ¿no? Si deberíamos cambiar de nombrarle odio, discursos de odio, hablar de que son pues justo estructuras de poder de derecha, ¿no? Antiderechos, y que el odio, siendo una emoción, pensaríamos que es imposible de que hagamos algo con ella, pero si pensamos en que son estructuras de poder gestionadas por ciertos grupos con cierta inversión, quizá ahí podemos hacer algo, ¿no? Y bueno, la cosa es que estos grupos ventajosos están aprovechando el flujo de información y cómo se va simplificando esta para descontextualizar, para producir fake news, que eso alimenta la polarización, que eso empieza a darnos pues sí, una idea también sesgada de que el disenso nos pone en peligro, que estar en desacuerdo nos pone en la necesidad de atacar al otro, de ser enemigos, y que no hay nada entre la derecha y la izquierda, y se vuelve una pelea de quiénes somos, y en realidad es una discusión esencialista, ¿no? Y los esencialismos ya hemos aprendido, y fundamentalismos que no nos llevan a buenos lugares, ¿no? Entonces estamos como en un momento de construcción de pensamiento acrítico en donde es muy complejo que podamos disentir, ¿no? Y pues estas estructuras utilizan las fracturas narrativas que hay para radicalizar grupos de jóvenes, ¿no? La polarización hace eso, que la gente diga, ay, pues ¿cuál es mi comunidad? ¿Cuál es mi bando? ¿A dónde me acerco? Y vaya que hay inversión, y vaya que hay esfuerzos de los pues espacios antiderechos para aprovechar como estas fracturas narrativas que estamos experimentando, ¿no? Entonces, bueno, dejo eso como conexión para pasarle la palabra a Chuck, que bueno, Chuck Sol o Héctor Robledo, como le prefieran mencionar, también colaborador en Psicopodcast, uno de los cuerpos en Cuerpos Parlantes, espacio feminista y de investigación urbana que ha sido clave en la ciudad para la movilización de los feminismos y las luchas contra el despojo en la ciudad, y que tienen el gustazo de que sea su profesor esta tarde. Pues te paso el micro, Chuck. Muchas gracias, Ali, por lo que nos has compartido, ¿no? Entendiendo que pues Internet, igual que el resto de los ámbitos de nuestra vida, es un espacio, de hecho, de los más importantes seguramente para la mayoría de la gente en este planeta, ¿no? Un espacio donde habitamos, donde nos comunicamos, donde nos relacionamos, y ahí pues la violencia se encuentra distribuida de la misma manera que en los otros ámbitos, ¿no? Y específicamente la violencia machista, ¿no? Pero pues que está conectada en realidad con las demás formas de violencia, ¿no? Y entonces en este contexto, ¿no? Que es Internet, ¿no? De violencias que ocurren también de manera cotidiana, de formas de machismo, de acoso, ¿no? De violencia sexual también, ¿no? Que ocurre en las redes y que
ya veremos que promueve otras formas de violencia sexual que no son solo la de las plataformas, ¿no? Todo esto forma parte, pues, de un mundo, ¿no? Donde el orden patriarcal sigue imperando, ¿no? Y que es algo, pues, que aprendemos con el pensamiento feminista, ¿no? Con los estudios de género, y que ahora, pues, nos toca poner el foco en qué pasa con los hombres, ¿no? Específicamente, ¿no? En este ecosistema de violencias digitales, ¿no? Pues pasan tantas cosas que ya esto tiene también un nombre, ¿no? Y se está hablando de la machósfera, ¿no? ¿Qué es esto de la machósfera, ¿no? Y bueno, que viene originalmente en inglés manosphere, ¿no? Y que luego se ha traducido como en castellano como andrósfera, que es como lo pone en el libro de Odio a las Mujeres de Susan Kaiser, del que vamos a hablar también en un momento. Pero bueno, se refiere pues justo a una concentración de violencias digitales, ¿no? Por parte de hombres dirigidas específicamente a mujeres, a disidencias, a la diversidad, ¿no? Pero que también son formas de violencia, también hay formas de violencia racista, ¿no? Y que toman esta forma de machósfera porque sí, hay muchas violencias en toda la internet, ¿no? Pero y hay hay la posibilidad de que ocurran estas violencias, ¿no? Por haber tantos canales abiertos, digamos, de contacto, ¿no? Hacia estos cuerpos digitales que también tenemos que decía Ali, ¿no? Pero hay espacios donde específicamente se está retroalimentando esa misoginia, ¿no? Y ese racismo y ese supremacismo en las redes sociales, y que tiene que ver, ya también Ali pues nos pone este otro elemento, ¿no? Bueno, es que las plataformas mismas, su razón de ser económica es este odio, porque es con lo que más se lucra y que tiene otras implicaciones en términos de poder global, ¿no? Pero recientemente se ha hablado más, ¿no? De esta machósfera. En los últimos 2 meses ha habido una profusión, ¿no? De explicaciones acerca de qué es la machósfera. Bueno, acá en el chat pregunta Mariana Esparza si el tema de los incels entra en esa parte de grupos organizados que mencionaba Ali, y es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Pero bueno, en esta proliferación de explicaciones acerca de la machósfera que circulan, por supuesto, en las plataformas, ¿no? Como Instagram, como TikTok, hay como podemos más o menos identificar dos hipótesis, ¿no? Que a veces se muestran como si fueran excluyentes, ¿no? Mutuamente excluyentes, ¿no? Y que acá las voy a poner como una pregunta, ¿no? La machósfera es un espacio en las plataformas de redes sociales donde se encuentran hombres que se sienten rotos, ¿no? Esta pregunta parte de la idea de que hay actualmente una crisis de la masculinidad, ¿no? Y que muchos hombres no están encontrando su lugar en el mundo, ¿no? Ahora que nos encontramos bueno, recientemente, podríamos decir 15 años, ¿no? De estallido global de feminismo, ¿no? Que ha trastocado formas de relacionarnos, el lenguaje, instituciones, políticas de igualdad, ¿no? Muchísimas cosas que han pasado en este boom más reciente, ¿no? De los últimos años del feminismo, aunque sabemos que el feminismo tiene una historia mucho más larga, ¿no? Donde no ha dejado de haber movilizaciones de mujeres, ¿no? Pero refiriéndonos a este último estallido que tiene justo también la característica de ser global, ¿no? En buena medida también por las conexiones digitales, ¿no? Pues eso obviamente pues hace que el lugar de las mujeres en el mundo también afortunadamente esté cambiando, ¿no? Gracias a su propia lucha, ¿no? Y entonces pues hay la hipótesis de que eso está generando esta crisis de la masculinidad, ¿no? Que cuestiona el lugar de los hombres en el mundo, ¿no? Y yo estaría de acuerdo, ¿no? Y ahorita vamos a analizar, ¿no? Que hay esta crisis de la masculinidad, ¿no? El tema con la machósfera es que
pues suele adjudicar, ¿no?, esta crisis y este no saber los hombres encontrar su lugar a las mujeres, ¿no?, como si fuera un mal que las mujeres están provocando a los hombres, sobre todo las mujeres feministas, ¿no? Y por otro lado está la hipótesis también de que esta machósfera, ¿no?, y bueno, esto más que una hipótesis es muy explícito, ¿no?, pues que es una ofensiva abierta y masiva contra el feminismo, las mujeres y la diversidad, ¿no? Como ya decía Ali, las propias plataformas, ¿no?, funcionan para ello, porque les conviene este odio, lucran con él y fortalecen, ¿no?, el poder político al cual se encuentran cada vez más vinculadas estas plataformas, ¿no? Entonces, de entrada vamos a decir que, eh, eh, pues que la machósfera es estas dos cosas, ¿no? Sí tiene que ver con estas dos cosas, ¿no? Sí hay una crisis de la masculinidad en la que a la que los hombres no estamos respondiendo nada bien, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué. Y que tiene que ver con la segunda pregunta, ¿no? Sí hay una ofensiva abierta y masiva, ¿no?, misógina contra las mujeres, contra la diversidad, contra el feminismo específicamente, ¿no?, en las redes digitales, de manera cada vez más organizada, ¿no? Entonces, pues la machósfera tiene que ver con estos dos factores, ¿no? Me gustaría aportar acá unos conceptos, ¿no?, que vemos en el curso de estudios de las masculinidades y unas preguntas, ¿no?, de las que partimos y en las cuales, bueno, pues en el curso de estudios de las masculinidades profundizamos, ¿no? Pero espero que acá poder dejarlas de forma muy puntual para que nos sirvan como claves de análisis. Bueno, de entrada, decir que la masculinidad, pues como se suele decir, es una construcción social, lo cual quiere decir que cuando hablamos de masculinidad no estamos hablando de naturaleza, no estamos hablando de esencia, como ya también apuntaba Ali, ¿no?, respecto a los discursos esencialistas, ¿no?, de que los hombres nacemos con la masculinidad puesta, ¿no? Y pues más bien la masculinidad tiene que ver, dice Raewyn Connell, ¿no?, una socióloga que aborda el análisis de las masculinidades. Dice Raewyn Connell que el género es una configuración de una práctica social, ¿no?, que vamos a analizar con los ejes de las relaciones de poder, las relaciones de producción y las relaciones afectivas, ¿no? Una clave muy importante, ¿no?, cuando hablamos de género está en las relaciones de producción, porque la división del mundo en estos géneros, como los conocemos, ¿no?, hegemónicos, hombres y mujeres, ¿no?, a los que nos referimos como sistema binario de género, sistema sexo-género, ¿no? Pues son una forma de organizar el mundo, ¿no?, que organizan nuestras prácticas sociales, ¿no? Y están referidas específicamente, y esto hace mucho énfasis la filósofa historiadora feminista Silvia Federici, ¿no?, a la división sexual del trabajo, ¿no? O sea, el género es en buena medida una manera de organizar el trabajo que sostiene el mundo, ¿no?, donde las mujeres se encargan principalmente del trabajo reproductivo bajo el supuesto, ¿no?, esta es una idea tradicional, ¿no?, de esta división de género, de que los hombres nos encargamos del trabajo productivo por el que se refiere un salario, ¿no?, aunque en el orden social y económico actual, las mujeres ya hacen las dos cosas, ¿no?, trabajo productivo y trabajo reproductivo. O sea, de todas maneras, el que las mujeres se han incorporado, ¿no?, desde mediados del siglo XX al trabajo productivo industrial de manera masiva, pero eso no ha modificado la incorporación de los hombres al trabajo reproductivo, ¿no?, que es el del sostenimiento de la vida, ¿no?, los cuidados, el trabajo doméstico, la crianza, el trabajo emocional, incluso el trabajo sexual también podríamos decir que es parte del trabajo reproductivo, ¿no? Entonces, el género, ¿no?, y la manera en que somos hombres en el mundo, pues tiene que ver con esta organización de las relaciones de producción en buena medida, que se traducen también en relaciones de poder, ¿no? Porque a partir de ahí, dice Federici, ¿no?, es que se desarrolla el sistema
capitalista, ¿no? Que se sirve sobre todo de expropiar todo el trabajo de cuidados, de no reconocerlo, además de todo castigarlo, ¿no? Y eso deja a los hombres en una posición de privilegio respecto a las mujeres, ¿no? Y en una posición sobre todo de dominación, ¿no? Y Connell nos dice que para analizar la masculinidad, ¿no? Será importante hablar de masculinidades, de diferentes tipos, ¿no? De masculinidades, ¿no? Donde la masculinidad dominante le llama Connell masculinidad hegemónica, ¿no? Con lo que se refiere a una masculinidad que es dominante porque es socialmente aceptada, ¿sí? Y porque nos parece, ¿no? Que los hombres que cubren con esas características, Connell siempre se refiere a que estos tipos de masculinidad son contextuales, ¿no? Es decir, en cada grupo social se podría hablar de que hay una masculinidad hegemónica específica, ¿no? La que aceptamos, la que nos parece bien. Podríamos hablar de la masculinidad hegemónica en México y podríamos ver que está muy marcada, de hecho, por el abandono, ¿no? Es decir, todavía es legítimo que en México los hombres se vayan de sus casas, ¿no? Y sigan siendo llamados padres y reclamen el derecho a ser tratados como padres, ¿no? Es decir, esa ausencia paterna forma parte de la masculinidad hegemónica en México, quizá no tanto, ¿no? En otros países, en otros contextos culturales, ¿no? Aunque sí sigue un patrón global también, ¿no? Una autora que revisamos en el curso de estudios de las masculinidades, la arqueóloga Almudena Hernando, dice que esta masculinidad hegemónica es una forma de identidad a la que ella llama individualizada dependiente, ¿no? Es decir, tiene que ver con una masculinidad que se cree más importante que los demás, ¿no? Con hombres que creen que su trayectoria individual es más importante que la vida colectiva, ¿no? Que el bienestar común, que en realidad, diría también Hernando, pues es una característica de la modernidad, ¿no? Del mundo en el que vivimos ahora, ¿no? Donde lo más importante es que uno cumpla con sus propósitos individuales, ¿no? Pero ha sido esta desde hace bastante tiempo la trayectoria de la masculinidad, ¿no? Una forma de identidad que no reconoce los vínculos que le sostienen, ¿no? Pero eso lo hace en realidad una identidad más dependiente, ¿no? E incluso, ¿no? En el curso propongo que le llamemos identidad parasitaria, ¿no? Porque aquel que no es capaz de reconocer los vínculos que le sostienen, ¿no? Pues lo que hace es aprovecharse más de los demás, ¿no? O sea, ni siquiera se da cuenta de cómo pisotea a los demás, de cómo expropia su trabajo, cómo se deja servir por la abuelita, la mamá, la hermana, etcétera, ¿no? Y nunca pone un pie en la cocina, ¿no? Poner un ejemplo, ¿no? De cómo se reproduce esta masculinidad hegemónica como identidad parasitaria, ¿no? Y eso en nuestro país, decíamos, desgraciadamente, en muchos espacios de la vida familiar, social, es legítimo, ¿no? Que los hombres se hagan güeyes con el trabajo doméstico, por ejemplo, ¿no? Aunque sí nos sirvamos de él, ¿no? Recordar que, bueno, Federici, ¿no? En su libro de Calibán y la bruja nos dice que para que las mujeres se dedicaran a este trabajo reproductivo, ¿no? Pues requirieron de este proceso de disciplinamiento masivo que fue la gran caza de brujas, ¿no? Mujeres que eran quemadas en las hogueras por si no se sometían, ¿no? A este orden patriarcal en su propia casa, ¿no? A la ley del marido, ¿no? Entonces, que las mujeres se dediquen al trabajo reproductivo tampoco es de ninguna manera una forma de naturaleza de las mujeres, ¿no? Sino que es producto de un incluso hay quienes le llaman un genocidio de mujeres, ¿no? De 3 siglos de disciplinamiento sobre los cuerpos de las mujeres en Europa, que luego se extendió con la conquista, ¿no? También a los pueblos de este lado del mundo, ¿no? Esas mismas formas de disciplinamiento. Pero nos dice Connell, ¿no? Que para que esta masculinidad hegemónica ocupe ese lugar, ¿no? De poder, ¿no? Y ese lugar de privilegio que le permite servirse, ¿no? Del todo el trabajo de reproducción. Pues hay otros tipos de masculinidades que son necesarias, ¿no? Con él se refiere a las masculinidades subordinadas, es decir, hombres que son
oprimidos, violentados también por estos hombres que quieren ser o que se sienten hegemónicos, ¿no? Que quieren estar en la cúspide, ¿no? Que ahí, pues podríamos preguntarnos también, ¿no? ¿Por qué en este mundo existen personas que tienen aspiraciones de gobernar a las demás, ¿no? Si eso no nos dice algo de los problemas que tenemos, pues es que eso está en la línea de cómo se ha organizado el mundo en torno al género también, ¿no? Y a estas formas de masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, para que haya unos hombres muy chingones, pues tiene que haber también otros hombres que son sometidos, ¿no? Esos hombres que le sirven al hombre hegemónico para que muestre su poder, ¿no? Y su capacidad de violencia, que es algo que se valora de esta masculinidad hegemónica global, ¿no? Que tenemos ahora, ¿no? Y que podemos ver representada ahí en tipos como Donald Trump, ¿no? Hay masculinidades marginadas, nos dice Connell, ¿no? Se refiere sobre todo, dice, en contextos de supremacismo, se configuran en las interacciones con la clase y con la raza, ¿sí? Que eso lo podemos ver claramente en el caso de México, ¿no? Que son los hombres blancos, ¿no? Los supermillonarios, ¿no? Los hombres ricos, ¿no? Junto con sus familias blancas también, sus esposas blancas, por supuesto, ¿no? Y hay hombres, ¿no? De clase baja, racializados, ¿no? Que son la mayoría explotada, ¿no? En el trabajo productivo de este país y también en el trabajo reproductivo, ¿no? Pero quisiera poner énfasis, ¿no? En esta forma de masculinidades que Cone le llama masculinidades cómplices, ¿no? Porque pues ahí diría Connell estamos la mayoría de los hombres, ¿no? Que no estamos en la cúspide del poder, ¿no? Como la masculinidad hegemónica, que a lo mejor no somos el hombre más chingón de la cuadra o del salón o el jefe de la empresa, ¿no? Que humilla a todos, pero tal vez sí queramos serlo, ¿no? O queramos parecernos a él y sobre todo pues les ponemos el tapete, ¿no? A esos otros hombres para que ejerzan ese poder con mucha violencia, ¿no? Eso a nivel internacional lo podríamos ver con Milei, ¿no? Que va queriéndole hacer las gracias a Donald Trump, ¿no? Y alineándose a sus políticas internacionales, pero pues no, eso no es ningún chiste porque le está vendiendo su propio país, Argentina, a este sujeto, ¿no? Y le está permitiendo aplicar sus políticas económicas, aunque la economía de Argentina esté destruida, ¿no? Entonces, bueno, estas formas de masculinidad nos sirven para el análisis en distintas escalas, dice Cristian, para que haya hombres muy chingones, debe haber personas muy chingadas. Sí, de verdad que la fórmula no es tan difícil, ¿no? Es así, ¿no? O sea, si nos parece muy importante sentirnos muy chingones, pues eso solo puede ser a costa de otros, ¿no? Bueno, les comentaba, ¿no? De estos textos de Almudena Hernando, La fantasía de la individualidad y masculinidades de Raywin Connell, que son pues de los ejes teóricos junto con Federici, nuestro curso de estudios de las masculinidades. Pero ahora para el análisis de la machósfera vale la pena incorporar este texto de Susan Kaiser, Odio a las mujeres, ínceles, malfollados y machistas modernos, ahí con una traducción de España, ¿no? Porque es un libro que en español se publicó en 2022, ¿no? Ya habiendo pasado este periodo intenso de la pandemia, ¿no? Y entonces parte de su análisis de qué pasó, ¿no? Con la violencia digital a partir de la pandemia para dirigir su análisis a pues cómo se consolidaron estos espacios de la machósfera, ¿no? Andrósfera le llama en el libro, muy recomendable ese libro de Susan Kaiser, ¿no? Bueno, haciendo el mapa de la machósfera, ¿no? De este ecosistema de violencia digital, donde decía Ali, podemos distinguir ya unos perfiles más específicos, ¿no? Pues no sé si me falte algunos, si Ali identifica algo más, ¿no? Pero bueno, Susan Kaiser menciona estos, ¿no? Y son también, se han estado difundiendo, ¿no? En las redes sociales muchos de estos análisis. Pues la machósfera podríamos identificar estos trolls, ¿no? Que ahí donde hay páginas feministas, cuentas feministas, ¿no? Se aglutinan para intentar sofocar todo lo que le suene a igualdad, a feminismo, a diversidad sexual, ¿no? Mediante insultos, ¿no?
Pero también están los llamados incels, ¿no? Que ha sido como el perfil que más revuelo ha causado últimamente, los llamados incélibes involuntarios, chicos que se agrupan en foros, en diferentes espacios en internet, ¿no? Como en foros de Reddit y otros, bueno, en 4chan, ¿no? Fue una plataforma que alimentó mucho esta llamada cultura incel, ¿no? Donde chicos jóvenes aislados en sus computadoras con muy poco contacto, ¿no? Con el aire, ¿no? De la calle, pues echan la culpa a las mujeres y sobre todo a las feministas, ¿no? De ellos no poder ligar, de no poder relacionarse, ¿no? Con un claro déficit de entendimiento de lo que implica relacionarse con otra persona que siente, ¿no? Y más bien, pues claramente influenciados por esta ideología patriarcal de toda la vida, según la cual las mujeres son los objetos que le dan el trabajo reproductivo a los hombres. Sí, Ali. Sí, quería añadir con esto que decías de los grupos, que pienso en el caso de los bots, que se ha caracterizado también que existe trabajo pagado de bots, es decir, pasa mucho para campañas políticas o buscar otro tipo de agitaciones, por así decirlo, en la que se ha descubierto que hay como estas comunidades de bots que tienen hasta un tipo horario laboral. Y bueno, esto nos deja ver cómo hay toda una economía dentro de esto, hay inversión. Por ahí Signalab tiene algunas investigaciones al respecto y ahorita me acordé de una organización que se llama El Clip, que también les puede parecer interesante. Está mucho en el marco de campañas electorales, pero creo que nos ayuda también a ver cómo hay una financiación de esto, ¿no? Por ahí se los dejo en el chat. Muchas gracias. Entonces esto ya nos hace ver, ¿no? Como la complejidad, ¿no? De esta violencia digital en línea y de la machósfera, porque justo esta misoginia que se alimenta en algunos grupos, ¿no? Se cruzan con estos perfiles trolls, y me faltaba de los bots, ¿no? Que son, ¿no? Figuras, perfiles programados para introducir ciertos discursos, ¿no? Y generar tensiones políticas a propósito de conflictos electorales, ¿no? Pero también de discursos que se quieren minar, como en el caso del feminismo, ¿no? Antiprogresista siempre, ¿no? Entonces se pone complejo porque ya entonces esto de la machósfera es una maquinaria que opera de manera incluso automatizada, ¿no? Y con intereses políticos concretos, ¿no? Y pues casi siempre apuntando, ¿no? A estas fuerzas políticas de la ultraderecha a nivel global, ¿no? La machósfera también son grupos y foros en redes que excluyen a las mujeres y fomentan la misoginia y el antifeminismo, ¿no? Es decir, bueno, que ya mencionaba Ali, ¿no? Luego foros que empezaron como un tema, en España había un famoso foro coches, ¿no? Que era un grupo donde hombres compartían información sobre automóviles, ¿no? Y cuando viene el estallido del feminismo en España, pues ellos dedican este foro a fomentar el odio hacia las mujeres, ¿no? Y a fomentar la violencia sexual hacia las mujeres y amenazar también a perfiles específicos de feministas, ¿no? Y digamos que estos que acabo de mencionar son como la que habían sido la parte más conocida, ¿no? Hasta hace poco de la machósfera, pero ahora, bueno, pero desde antes, ¿no? Previo incluso a las redes, a las plataformas de redes digitales e internet, había ya colectivos de hombres, ¿no? Por los derechos de los hombres que decían, bueno, y las feministas están consiguiendo muchos derechos, ¿no? Y nosotros, ¿qué onda, no? Y por la liberación masculina. El problema de estos grupos, ¿no? Es que, pues sí, a lo mejor partían de necesidades, ¿no? Que sentían, ¿no? Legítimas, ¿no? De saber qué onda con ellos en el mundo, ¿no? Y a lo mejor también como pues que hay cuestiones de la salud de los hombres que no están siendo consideradas, ¿no? Podríamos pensar incluso en las políticas, ¿no?
anticoncepción, ¿no? Que están más dirigidas a que las mujeres se apliquen los anticonceptivos hormonales, ¿no? O sea, hay muchas cosas en las que los hombres podríamos pensar respecto a nuestra propia existencia como hombres en el mundo, ¿no? Pero estos colectivos optaron una vez más por hacerlo desde un antagonismo hacia las mujeres, ¿no? Como si el avance de los movimientos de mujeres tuviera que ver con minar los derechos de los hombres y no al contrario, ¿no? Que si hoy estamos hablando de estos problemas de violencia, pues es gracias al feminismo y a los movimientos de mujeres, ¿no? Y ahora también a los grupos de hombres, pero porque justamente siguen ejerciendo siguen sofisticando las formas de violencia, ¿no? Que históricas del patriarcado, ¿no? Pues decía, ya hay desde hace mucho tiempo colectivos de hombres, ¿no? Que apelan a la liberación masculina, ¿no? Y que pues ven como a sus antagónicas a las mujeres, al feminismo, pero ahora también tenemos a los, dice Susan Kaiser, ¿no? Artistas de ligue, ¿no? Como el famoso Temach, ¿no? En que en realidad pues son coaches, ¿no? De hombres que se venden muy bien como influencers a través de las plataformas de redes digitales, ¿no? Que están monetizando, ¿no? Con discursos de sometimiento hacia las mujeres, ¿no? Justifican que las mujeres deban de ser sumisas, ¿no? Y se hacen ahí unas trampas argumentativas, ¿no? Según ellos muy ingeniosas, ¿no? Para querer hablar en contra de los derechos de las mujeres, ¿no? Pero lo más reciente de esta machósfera, ¿no? Que ya lo menciona Susan Kaiser, ¿no? Y yo creo que podríamos pensar en este momento que es la parte más grave, ¿no? De la machósfera, es los grupos, foros donde se está compartiendo, donde cientos, miles de hombres están compartiendo material íntimo, ¿no? De sus propias hijas, de sus parejas, ¿no? A otros hombres, ¿no? Y además, bueno, recientemente se conoció por un reportaje el caso de la llamada Rape Academy o la Academia de la Violación, un espacio donde con millones y millones de visitas, ¿no? Donde hombres van a buscar y ofrecer recetas para drogar y violar a mujeres, ¿no? O sea, esto es la machósfera, ¿no? Entonces, pues es de una gravedad terrible. O sea, estas violencias digitales, ¿no? Que, que, que aparecen a veces como ataques situados, ¿no? A perfiles feministas, ¿no? Pues es algo muchísimo más grave. Digo que eso ya es bastante grave, ¿no? Pero en realidad son millones de hombres, como decíamos, ¿no? En el mundo, ¿no? Hay un grupo se supo, ¿no? Que hay un grupo en Facebook que se llamaba La Princesa de Papá, con más de 20,000 miembros, muchos de ellos de México, ¿no? Donde compartían fotos íntimas de sus hijas, ¿no? Eh, eh, o sea, esto está en todo el mundo, ¿no? Sí. Y por lo visto, digo, es tan común que parece que sigue siendo parte de la masculinidad hegemónica, ¿no? Que en realidad está siendo sostenida, ¿no? Por toda una red de masculinidades cómplices, ¿no? Es decir, pues que no hacemos, no decimos, ¿no? Y que hemos normalizado la, la, la violencia hacia las mujeres, la violencia sexual, ¿no? Porque estamos hablando de violencia sexual específicamente, ¿no? Con este último caso, ¿no? Y pues donde hay hombres, muchos hombres participando, ¿no? A ver, pensemos en que si entendemos desde Connell, ¿no? Que esto se sostiene por esas masculinidades cómplices, pues tendríamos que pensar en todos los hombres que están aplaudiendo a estos líderes tecnológicos, ¿no? Tecnofeudalistas, como les llaman los tecnobros, ¿no? Que en realidad están promoviendo ideas fascistas y sobre todo están colaborando con su tecnología digital para la destrucción de poblaciones enteras en el planeta, ¿no? Este que tenemos en la fotografía es Peter Thiel, del célebre en los últimos días, ¿no? Porque es el CEO de Palantir, ¿no? Una mega empresa de tecnología digital militar, ¿no? Que trabaja sobre todo con las fuerzas militares de Estados Unidos, ¿no? Y quienes están expresando públicamente, incluso en términos morales, ¿no? Diciendo cuál es el curso que debe tomar la humanidad respecto a la tecnología, ¿no? Y básicamente diciendo, déjenos hacer, ¿no?
La inteligencia, aquí el tema no es, sacar un manifiesto hace unos días, ¿no? Y dice, aquí el tema no es si la inteligencia artificial va a ser usada para la guerra, ¿no? Sino quién la va a usar y cómo, ¿no? Lo que está diciendo es porque nosotros se las vamos a vender, ¿no? Y bueno, ellos en su manifiesto parece que están apostando todo por Estados Unidos, ¿no? Aunque tampoco en eso se les cree porque siempre les venden al mayor postor, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la machósfera es de ese tamaño, ¿no? O sea, la machósfera es de ese tamaño, o sea, estos incels, ¿no? Estos hombres desvinculados de la calle, ¿no? Porque están recibiendo todo el tiempo mensajes misóginos, les parece más entretenido eso, ¿no? O más seguro tal vez, ¿no? En sus computadoras, ¿sí? Pues están sosteniendo el poder de estos señores que se sienten con el derecho de decidir por la vida de todos, ¿no? Y pues son personajes pues con valores supremacistas, ¿no? Y bueno, y pensemos, o sea, estamos viendo, pues estamos en el gobierno de los pedófilos, ¿no? O sea, qué nos extrañaría entonces, ¿no? Que haya estos grupos, ¿no? Y que bueno, también lo que estamos viendo recientemente, pues es como esta violencia digital, ¿no? Esta misoginia en las redes, ¿no? Y estos perfiles incels, ¿no? Pues se ven instados también a cometer ataques armados, ¿no? Cada vez más frecuentes en todo el mundo, ¿no? Y comenzamos viéndolo en Estados Unidos hace 20 años, pero lo acabamos de ver hace unas semanas en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con Osmar de 15 años que asesinó a sus profesoras, a dos de sus profesoras, ¿no? Y recién hace unos días, ¿no? Amenazas de tiroteos, ¿no? Y habiendo pasado lo de Teotihuacán, ¿no? También lo de este joven que, que se fue a Teotihuacán y valió gente ahí, ¿no? Y asesinó gente, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que la machósfera está extendida a todo esto, ¿no? Sí, o sea, no es solo una cosa de trolls en redes sociales y entonces ya nos quedamos seguros, pues si limito mi uso de las redes sociales y mi seguridad y mis cuentas, ¿no? Esto está escalando mucho más, ¿no? Esto está escalando mucho más, ¿no? Y es bastante grave, ¿no? Y ya la cosa se amplía todavía más, ¿no? Porque también reciente en Guadalajara vemos un congreso de masculinidades, ¿no? Utilizando un término que ha planteado el feminismo para analizar, ¿no? Las construcciones del orden de género, ¿no? Acá lo utilizan para llamar a hombres, ¿no? Para que retomen el lugar, ¿no? Que Dios les concedió. Se trataba de un congreso religioso, ¿no? En el Santuario de los Mártires, ahí enfrente del ITESO, ¿no? El fin de semana antepasado, donde se congregaron personajes como Eduardo Verástegui, ¿no? Un tipo, pues, homofóbico, ¿no? Con discursos, pues, que apuntan hacia la ultraderecha, con pretensiones de presidentes, ¿no? Y este congreso, pues, ligado a los legionarios de Cristo, ¿no? Una congregación, pues, que tiene ahí a su líder pederasta también, Marcial Maciel, ¿no? Y muchos otros, ¿no? O sea, son organizaciones que siguen existiendo pese a lo grave, lo que han hecho, y el gobierno de Guadalajara, pues les dio ahí una lana para que hicieran su congreso, ¿no? Y también reciente, esto del sábado, ¿no? Se hizo una marcha, dicen que al menos en 13 estados, Soy Papá No Criminal, ¿no? Donde hombres no que se organizan contra la violencia de género, sino al contrario, dicen que son ellos, ¿no? Quienes viven la violencia de género, porque sus esposas les quitan a los hijos y no los dejan verlos, ¿no? Y se sienten ellos agraviados por las leyes que benefician a las mujeres, ¿no? Esto acaba de pasar el sábado, ¿no? Y para que pasen estas marchas tan coordinadas, pues también pues suele haber ahí recursos, ¿no? Porque quienes hemos participado en marchas coordinadas con otras ciudades sabemos que la cosa no es no es tan homogénea, ¿no? O sea, que es mucho más diversa, ¿no? Aquí claramente pues hay una organización, ¿no? Para hacer estas marchas, ¿no? Bastante coordinada. Bueno, y podríamos decir muchas más cosas, ¿no? De esto de la machósfera, ¿no? Pero ahora la pregunta es, pues, ¿qué hacemos con ello? ¿No? Bueno, esto es muy importante, ¿no? En México esta machósfera, ¿no? Pues llega también a estas
feminicidios como el que cometió Osmar de 15 años, ¿no? Porque claro que en este país hay estas masculinidades marginadas de las que habla Connell, ¿no? Que son la mayoría de hombres en este país, ¿no? Y que son utilizados como carne de cañón en todos los frentes, ¿no? Tanto en el reclutamiento para la Guardia Nacional como para el ejército militar, como por el crimen, por el crimen organizado, ¿no? O sea, estas son políticas racistas de la masculinidad, ¿no? Porque es un perfil específico de hombre el que va a ser carne de cañón en el estado de Jalisco, ¿no? La mayoría de personas desaparecidas son hombres jóvenes, ¿no? Que viven en las periferias. ¿Sí? Y entonces, pues este es el contexto de la mayoría de los hombres en México, ¿sí? O entrar al crimen organizado o entrar a las fuerzas estatales, ¿sí? Porque ahí es donde pagan un sueldo por hacer lo que los hombres mejor deberíamos saber hacer, ¿no? Ejercer violencia sobre otros, ¿no? Y eso haciéndonos sentir además que protegemos a nuestro país, que protegemos a nuestra familia, ¿no? Por supuesto, los señores blancos ricos y que gobiernan, pues ellos están muy a gusto en su escritorio, ¿no? Igual que Trump nos está yendo a bombardear Irán, ¿no? O sea, ellos están muy, muy a gusto, ¿no? Estas guerras también tienen que ver con políticas racistas de la masculinidad, ¿no? Y claro que esto nos pone a los hombres en una crisis, ¿sí? En la crisis de tener que violentar a nuestra propia comunidad para ser hombres, ¿sí? Esa es la crisis que estamos resolviendo mal, ¿no? Porque la manera de resolverlo es, pues, dándole más juego a este odio, culpando a las mujeres sobre quienes ya se ha cernido esta violencia patriarcal históricamente, ¿no? Pues ahora sí, ahí cierro mi presentación, porque la idea pues es que podamos escucharles a ustedes, ¿no? ¿Qué piensan de esta machósfera que han visto, ¿no? Y nos gustaría pensar con ustedes qué hacemos, ¿no? Con esta machósfera, ¿no? Siendo pues de esta complejidad el problema, ¿no? Pues quien guste tomar la palabra, bueno, mientras leo los comentarios acá de Cristian, dice, creo que yo no estereotiparía a quienes se identifican con la machósfera como hombres que se la pasan en la compu y no salen a la calle. No es un estereotipo y no es que lo hagan todos los hombres que están conectados, sino que es una característica de cómo opera la machósfera, o sea, con hombres que están conectados a la compu y que casi no salen a la calle, ¿no? Pero bueno, para revisarlo, ¿no? Si no, esto es un estereotipo. Siguiendo la idea de Ali, son hombres que saben que su presencia digital es continuidad de lo que pasa fuera de las redes sociales o para digitalmente. O sea que eso, pues más bien pone el foco, ¿no? De la definición en otro lado, ¿no? Si el odio de la machósfera tiene la magnitud que vemos ahora con tanta claridad, es porque muchos perfiles de hombres la configuran. Adelante, Ali. Sí, en lo que alguien se anima a participar. Me quedo pensando con este ejemplo que daba Héctor de estos grupos en los que hombres están vendiendo contenido de sus parejas, de sus hijas. Es triste venir a confirmar que son casos que ha tocado acompañar, pero esa reflexión me lleva a pensar en los cruces necesarios con pensar nuestros territorios, porque ¿por, ¿por qué está sucediendo eso en México, no? O sea, particularmente, por ejemplo, casos en Jalisco, cómo se interconectan también con la crisis de desaparición. En Luchadoras llegamos a ver algunos casos en los que esto respondía a un asunto de trata o otras dinámicas pues que retroalimentan lo que está sucediendo en nuestras ciudades, ¿no? Entonces creo que me quedo pensando en eso, ¿no? Invitando a la reflexión en cómo también estos grupos pueden responder a cosas distintas dependiendo de nuestros territorios, ¿no? Y pienso, por ejemplo, ahora en qué lugar nos pone que haya sucedido este congreso hace un fin de semana, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en nuestra ciudad que no sabemos? A mí de verdad me aterrorizó pensar en la cantidad de esfuerzo, o sea, que haya una base tan sólida de estos grupos en nuestra ciudad para que se tomara la decisión de que sea aquí, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Y eso sí me lleva a reflexionar
que ¿cómo podríamos asegurar estar pensando juntos cómo construir respuestas frente a esto, ¿no? Frente a que nuestra ciudad está claramente participando en discusiones desde el conservadurismo, nos interpela un montón, ¿no? Pensando en nuestros territorios en concreto, más allá de si hay una sola forma de habitar la machósfera o si responden a un estereotipo, como cuáles serían estos procesos de retroalimentación de esta vida en esta ciudad que tenemos, ¿no? Con los problemas que hemos estado mencionando por años, ¿no? O sea, sobre lo que nos preocupa en nuestra ciudad. Cómo esos cuerpos que habitan esta Guadalajara están produciendo ciertos riesgos en línea, ¿no? No sé si me explico, pero justo como pensar esta retroalimentación, pues que tenemos que empezar a deshilar un poquito más, ¿no? Y no como que todo responda a una sola forma de hacer en los espacios digitales. Entonces, bueno, queremos escucharles. Yo sé que por ahí mis alumnas siempre tienen cosas interesantísimas que decir, ojalá se animen. Gracias, Cristian, por los comentarios también. Como ven. Adelante, Jerry. Yo me quedé pensando si en el perfil de los incel hay algún rango de edad específica, porque siento que más que nada que sea algo individual de frustración, algo que puedan sentir este tipo de personas, está ligado a algo mucho más social, que también está ligado como a este éxito romántico, y el momento en que no se pueda tener, pues siento que puede generar justo ese tipo de frustración y desencadenar a lo que ya lleva a los incel. Pero no sé si exista solamente un perfil específico dentro de la edad o varía mucho. Pues la verdad es que no tengo el dato, a lo mejor Susan Kaiser lo dice, pero creo que habría que pensarlo ya como dice Ali, ¿no? Que seguramente varía en cada contexto. Lo que sí, pues está muy presente esta cuestión de la frustración, ¿no? En las relaciones sexuales, que por otro lado, pues parecen ser una exigencia muy alta, ¿no? De parte que proviene de parte de la propia masculinidad hegemónica, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Quienes nos exigimos a los hombres comportarnos como hombres, gobernar como hombres, ¿no? Imponernos como hombres, pues son principalmente otros hombres, ¿no? Esto lo dice la antropóloga Rita Segato, ¿no? La violencia, mucha de la violencia masculina es una exhibición para otros hombres, ¿no? Que reconozcan también mi capacidad y de poder, ¿no? Adelante, Katia. ¿No se escucha mucho el ruido de la biblioteca? Se oye bien. Todo bien, ok. Bueno, yo lo que me quedo pensando es cómo se supone que deberíamos de reaccionar a este tipo de situaciones, porque como que de primer momento es súper, como dice Ali, como aterrador, ¿no? Pensar en esto, da miedo y también como que da mucho coraje y tristeza y podríamos entrar en una especie de pánico, ¿no? Y pienso en cómo le hacemos para no responder de una forma como punitiva, sino pues más como por el lado restaurativo, ¿no? Pero sin dejar de lado pues a las víctimas, como el acompañamiento de las personas que viven esas situaciones de violencia, pero también este acompañamiento a los victimarios, ¿no? O sea, que cómo se le podría hacer, cómo podría esta idea materializarse, ¿no? Porque como resulta bien complejo el simple hecho de arreglar cosas a diálogo, ¿no? O sea, pensamos en arreglar las cosas mediante el diálogo y nos resulta como, ay, ¿cómo hacemos eso? O sea, eso es súper raro, no se puede. Entonces, pienso en algo así de complejo, como esta situación,
y me cuesta mucho imaginármelo, ¿no? Entiendo como por dónde debería de irse para que no se vuelva una crisis mayor, sino que busque como restaurarse, pero me cuesta un montón como ponerlo en, como aterrizar esa idea, ¿no? Y ya. Gracias, Katia. Sí, definitivamente no se va a resolver solo a diálogo, ¿no? Pero el diálogo es un paso importante para que empiecen a pasar otras respuestas. ¿Tú quieres responder, Ali? Sí, quisiera reaccionar brevemente a ambos comentarios, porque de lo que dice Jerry, me acordaba que la autora menciona que un reto grande en esta situación es que es muy difícil estudiar estas comunidades, estos grupos, por esta pues facilidad que tienen con el anonimato, además de estar cerrando y abriendo grupos, de estar siempre improvisando o volviendo más duras las capas de seguridad, como acceder a esos espacios para protegerse más y más y más. Entonces eso por una parte, pero me lleva justo a lo que dice Katia, ¿no? Como, eh, ¿qué preguntas deberíamos estar haciendo para atender? Porque vaya, la machosfera podríamos pensar que también es un síntoma o parte de los impactos de estas estructuras que menciona Héctor, ¿no? De este orden patriarcal que pone a los hombres bajo ciertas expectativas, bajo ciertas supuestas prácticas o roles que deben asumir. Entonces, como, ¿qué deberíamos estarnos preguntando, no? Y si un gran problema que observamos ahora es la polarización y la imposibilidad del disenso, como justo a nivel narrativo, como qué batalla podríamos estar dando, ¿no? O sea, qué puentes podríamos estar pensando para conversar con quienes se supone que no queremos conversar, ¿no? Así como hay un montón de trabajo anticarcelario, ¿no? Como hay aproximaciones, pues justo desde la psicología social, que afortunadamente estamos muy cerquita de la psicología social, pues cuáles podrían ser algunos puentes posibles, ¿no? No tengo la respuesta, solo preguntas, pero creo que eso, ¿no? Como si uno de los elementos que abona esta situación es la polarización, pienso que qué podríamos hacer ahí, ¿no? Y bueno, también el monstruo frente al que estamos, que son las plataformas y este tecnofeudalismo, ¿cómo podríamos ser más explícites, ¿no? En esas exigencias, demandas que podríamos hacer de frente a que los estados están decidiendo absolutamente todo de la mano de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, algunos piensos de lo que comentaban Jerry y Katia. Sí, adelante, Oscar. ¿Qué tal? Bueno, pues yo me quedo pensando muchas cosas. La verdad, el viernes nos acompañaste ya en una clase, Héctor, también de géneros que también me dejó pensando mucho. Y pues sobre todo yo con lo que me voy quedando es pues como ya mencionabas Alicia, pues frente como a este monstruo, ¿no? De las plataformas digitales, las tecnologías, el algoritmo, ¿no? Que responde, que obedece a alguien, ¿no? A algo, ¿no? Que es el capitalismo, ¿no? Que pues vivimos, ¿no? Como normalizando muchas cosas, pues que es una forma de control que pues parece natural, ¿no? Pero, o sea, yo me pregunto, o sea, ¿ustedes qué opinan o qué acciones como de primera instancia podemos hacer como para participar contra la machosfera? Gracias, Oscar. Bueno, yo aquí quisiera compartirles, ¿no? También a propósito de lo que comentaba Katia,
de lo que preguntaba. Bueno, y frente a esto, ¿qué hacemos? Aquí, pues yo quisiera compartirles un llamado principalmente a los compañeros, a los hombres, porque pues esta es la parte que está faltando, ¿no? Pues las compañeras ya se vienen organizando desde hace bastante tiempo, ¿no? Y por eso existen organizaciones como Luchadoras, donde trabaja Ali, ¿no? Para responder, ¿no? De forma concreta, ¿no? A estas violencias que siguen recibiendo muchas mujeres, ¿no? En el ámbito digital. Pero lo que no hemos visto casi todavía, pues son hombres organizándose contra el machismo, ¿no? Hombres organizándonos, manifestándonos, ¿no? En la calle o en las redes, ¿no? Contra esta machósfera, ¿no? Que pase algo con esta machósfera o contra el machismo en general, ¿no? Estamos en un país feminicida, ¿no? Y también estamos en un país, como decía antes, con lo de las políticas racistas de la masculinidad, ¿no? Estamos en un país donde muchos hombres matan todos los días a otros hombres, ¿no? En México. O sea, es algo que nos tendría que estar preocupando, ¿no? Sí, o sea, en México hay un gran riesgo de morir a manos de otro hombre, ¿no? Sí, igual que lo tienen muchas mujeres, ¿no? Sí, pero hay ahorita esto, pues no sé qué otro nombre pueda tener que una masacre, ¿no? Entonces, pues es algo que nos tendría que estar interpelando, pero no desde la respuesta de la machósfera que es, pues la culpa la tienen las mujeres, la culpa la tienen las feministas, ¿no? Es decir, no, esto es responsabilidad de los propios hombres, ¿no? La mayoría de la violencia es generada por hombres, ¿no? Que seguimos pensando, que seguimos entendiendo que nuestra forma de estar en el mundo es acumular poder, ¿sí? O es mostrar que podemos imponernos a otros, ¿no? Que podemos someter mujeres, como lo proponen estos artistas de ligue, ¿no? Como el Temach y compañía, ¿no? Entonces, pues sí, pues ahí hay un gran área de oportunidad, ¿no? Porque como no hemos hecho casi nada, pues está todo por hacer, ¿no? Entonces, pues de entrada podemos tomar las calles también, igual que ya lo han hecho, igual que lo hacen desde hace bastante tiempo las compañeras, ¿no? Y pues les comparto en el colectivo Dejar de Chingar, del que yo formo parte. Recientemente hemos estado convocando a asambleas para tumbar la machósfera, ¿no? Pero esas asambleas son en el espacio público. Esta fue la del sábado antepasado, ahí en el Paseo Alcalde, junto al Palacio Municipal, donde también se entregó un pronunciamiento para que se esclarecieran los fondos que que destinó el Ayuntamiento de Guadalajara a este Congreso de Hombres Sin Miedo, ¿no? Un congreso religioso, ¿no? Con fondos públicos. Entonces, bueno, pues no decir que esto es la solución, ni mucho menos, ¿no? Pero sí es algo que los compañeros podemos hacer. Yo les invito a sumarse, ¿no? Pueden seguir en las redes a Dejar de Chingar, en Instagram y en Facebook, y ahí vamos anunciando las siguientes acciones, ¿no? Pero de parte de los compañeros, pues todo por hacer en realidad, ¿no? De entrada ya hacernos preguntas como las que estás haciendo ahora es muy importante. Adelante, Katia. También siento que en cuanto a acciones concretas, algo que podríamos cuidar tanto hombres como mujeres, es como estar al pendiente del contenido que consumimos también, a qué contenido le damos fuerza, a qué masculinidades les damos fuerza, y qué masculinidad es la que proyectamos por estos medios digitales, porque también siento que todos tenemos una vida privada, una vida digital que a veces no tiene como mucho que ver con la vida que llevamos en la realidad física, ¿no? O sea, nos proyectamos como una cosa aquí en la escuela, en nuestro trabajo y así, pero en la realidad digital somos otras personas, ¿no? Entonces, como creo que también algo importante es quitarnos máscaras en la realidad digital, en la vida digital. Y pues si ya vamos a estar haciendo uso de estas plataformas y eso no va a parar, pues mínimo, pues sí elegir el algoritmo, ¿no? Como intervenir en él y tener, más bien asumir, pues nuestra influencia en él. Entonces, creo que eso podría ser también una acción concreta, pues, que tenemos al alcance, ¿no? Entonces, pues eso. Muchas gracias, Katia. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra, preguntar, compartir?
Bueno, yo quisiera comentar que estoy de acuerdo. Algo que no alcancé a incluir en la presentación es sí esta reflexión sobre qué es la justicia, ¿no? Como cuando imaginamos las soluciones, cómo las pensamos, porque por ejemplo, con la ley Olimpia, que seguro la han escuchado por ahí, algo que hemos ido descubriendo en el camino es que, uno, el aparato institucional, o sea, la estructura que atiende, que recibe casos, les da seguimiento, para nada está preparada para atender violencias digitales y eso acaba por generar revictimización y pues un montón de violencias que se van sumando en el proceso, ¿no? Eso por una parte, que las instituciones no están listas y también que muchas veces las personas que experimentan estas violencias, su intuición tampoco es ir a enfrentarse a la ley, porque en un país como México sabemos que esto es sumamente desgastante y muchas veces lo que las personas quieren son otro tipo de herramientas, justo, ¿no? Decía Katia, pues los diálogos no van a ser suficientes y no, pero hay otras formas de reparación que a veces piden las personas que experimentan esto, ¿no? Entonces, creo que hablábamos nuestra sesión pasada, ¿no? De que nos están robando también la capacidad de imaginar otras formas y creo que también cuando pensamos en la justicia, estamos como en blanco, ¿no? Pero quizá un ejercicio importante es pensar en cuáles pueden ser algunas alternativas que no respondan al punitivismo, ¿no? Porque también tratándose de este tipo de violencias, muchas compañeras, compañeros que las viven en lo íntimo, que se pone al centro su imagen pública, ¿no? Que es el cuerpo de nosotras, nosotros, el que está ahí en juego. A veces la intuición es otra de cómo cuidarse, ¿no? No de buscar más revictimización, más exposición. Entonces, creo que hay un camino pendiente por ahí también, como pensar en qué otros caminos, porque sí creo que cuando lo preguntamos en algunos espacios, incluso desde otra academia, ¿no? O desde los gobiernos, pues la respuesta es vamos a regular y vamos a legislar. Pero pues la historia nos ha evidenciado que eso no siempre tiene mucho sentido, ¿no? Y más en un país como México. Entonces, pues sí que podemos pensar más en cuáles son algunas alternativas colectivas, en lo local, ¿no? En nuestros espacios para sentirnos más seguras, más tranquilas. Y yo creo que irnos aproximando desde la curiosidad, desde el cuidado a las otras personas, ¿no? O sea, quizá podemos seguir desdibujando estas fracturas, ¿no? Teniendo como o fomentando otro tipo de conversaciones, ¿no? De procurar al otro, porque esto responde un montón a la soledad, ¿no? Al aislamiento, que pues también son síntomas de los tiempos. Entonces, eso quería compartirles también. Dice Diana, ¿hasta qué punto podemos modificar la red estructural que hay en las redes sociales? Es decir, la forma en la que está hecha para sobreestimular y producir masivamente mensajes de la machósfera, que ya no es que lo queramos reproducir, sino que el sistema está hecho para difundir y exacerbar esas ideas. Dani Escutia dice, sí, yo creo que el crear nuevas leyes no sirve de mucho si no se aplican y ejecutan. Entonces, ¿qué hacemos con las redes sociales, ¿no? Si ya estructuralmente están configuradas, ¿no? Como la machósfera misma, y lo mismo está pasando con Internet en muchos sentidos, ¿no? De verdad que Internet en algún momento fue una promesa de compartición libre y ahorita lo que tenemos es una capitalización de todo eso que era libre, ¿no? La música, ¿no? Una capitalización por parte de megaempresas que invierten en guerra, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos ahora. Entonces, sí es muy, muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con unas plataformas que se enriquecen, ¿no? De este odio, ¿no?
Ese es para Ali. Yo creo, porque te escucho y pensaba, pero no olvidemos que de inicio el Internet fue pensado como instrumento de guerra, ¿no? Esta sensación de libertad y de compartidera libre y tal fue porque la gente la producimos, fue porque agarramos esa herramienta, esa tecnología y dijimos, va a ser nuestra y vamos a hacer cosas bien chingonas. Y luego entraron las plataformas, ¿no? O sea, estamos con el huevo y la gallina. Entonces yo creo que si otra vez volvemos a ese ejercicio de imaginación, insisto, de cómo más las podemos usar, dónde que no sean espacios privatizados, dónde va a ser nuestra, cómo nos organizamos. Hay ejemplos, obvio, como siempre, en las comunidades de pueblos originarios que hasta están impulsando sus propias pues sí, servidores de telefonía, ¿no? Que ya no dependen de Telcel, de AT&T y tienen su infraestructura, ¿no? Que están apropiándose justo de hacer radio, ¿no? De comunicarse de otra forma. O sea, creo que estamos en un momento de pensar en qué espacios pueden ser nuestros, ¿no? O sea, fuera de los espacios privativos que ya se sienten insostenibles. O sea, ¿cómo retornamos a esa idea de que nos haga ilusión estar conectadas, ¿no? A través del Internet, porque eso fue porque la gente lo hicimos así. En su inicio, el Internet jamás fue pensado para eso, ¿no? Me encanta tu respuesta. Ya nos las agenciamos una vez, lo podemos volver a hacer, ¿no? Y hay mucha experiencia respecto a ello, ¿no? O sea, pues todas las formas de compartición peer-to-peer, ¿no? Y que se tildan de piratería, ¿no? Y pues ahí hay también revalorizar la piratería sería algo que podemos hacer, ¿no? Porque pues justo el potencial que nos da esta interconexión es de que fluya el conocimiento, de que podamos tener espacios como este, ¿no? De compartición de conocimiento, aunque no nos encontremos en el mismo espacio físico, ¿no? Entonces, yo coincido contigo, ¿no? En que con la experiencia que ya tenemos de agenciamiento de las plataformas de redes, podemos volverlo a hacer con mucha imaginación. Dice Santiago, ¿cómo se compara la masculinidad actual con la machósfera y la cultura de los incels a la masculinidad de años donde no existía el Internet? Esta es buenísima pregunta, Santiago. Lo que nos dice Susan Kaiser en este libro de Odio a las Mujeres, ¿no? Y, y que seguro lo podrán corroborar, pues las mujeres también que han, y las personas que hemos habitado, ¿no? El mundo con Internet y el mundo sin Internet, ¿no? Pues existía un machismo normalizado también, ¿no? Quizá uno más normalizado sin que fuera señalado que el que hay en la era de Internet, ¿no? Porque el Internet también nos permitió también, pues, enterarnos de qué era el machismo y de las muchas formas en que reproduce, ¿no? Y hasta se le han puesto, ¿no? Nombres a diferentes formas de ejercer el machismo en conductas específicas, ¿no? Entonces, podríamos decir que había un machismo igual de normalizado, pero quizá menos señalado, sí, pero también menos potenciado, ¿no? Por estos espacios que estamos llamando la machósfera, ¿no? Entonces, bueno, un orden patriarcal existía, ¿no? Lo que pasa es que pues el Internet tiene que ver con esta última fase del capitalismo global integrado, ¿no? Dicen por ahí algunos autores, ¿no? Donde está todo interconectado y eso tiene que ver con los flujos de capitales en el globo también y también con el expolio masivo, ¿no? Entonces, pues sí, había ya hombres que se estaban quejando, ¿no? Del feminismo y que se organizaban contra el feminismo también, pero pues Internet lo llevó a sus formas más virales, ¿no? Como con muchas otras cosas, como con el entretenimiento, ¿no? Y muchas otras cosas que pasan en Internet. Adelante, Katia. Me estaba acordando de qué iba a decir, como que esta pregunta también me hizo pensar cosas. Pero bueno, lo que iba a decir respondiendo a lo que dijo Ali de la justicia, me quedé pensando ahorita en que pues realmente los espacios de diálogo y así pues se dan entre los opuestos. O sea, es como
las personas que están queriendo pues luchar, levantarse, manifestarse, son las que se unen de un lado y las otras son las que se unen del otro, ¿no? Las que llevan a cabo las violencias, pues platican entre sí. No hay una conexión entre estas dos partes. O sea, realmente no están las personas que violentan conectando con las otras. Entonces, como que creo que parte del problema es que pues, no hay un puente. O sea, podemos seguir nosotros platicando de cómo hacerle, pero si no generamos este puente con esta otra parte, con este otro polo, pues creo que no, o va a estar muy difícil, pues, o sea, ¿cómo es que podemos llegar a ese acuerdo? Al final se va haciendo como cada uno más fuerte, pero cada uno por su lado, ¿no? Y, y también pienso en cómo le hacemos para estar seguros en ello, o sea, porque de repente pienso en, pones a un victimario y una víctima juntos y te da miedo, ¿no? O sea, es como, pues no sabemos qué va a pasar, no sabemos si es lo más seguro o si están listos como para este encuentro, ¿no? Esto es metafóricamente, no tal cual como que todo se solucione en el diálogo, sino como ponemos estas partes juntas, las juntamos, las conectamos y también es qué va a pasar, cómo le podríamos hacer para regular estos espacios comunes y que no estemos en riesgo al momento de buscar soluciones y no se genera una crisis, una guerra. Entonces, como que eso me brinca. Y por otro lado, respondiendo a la pregunta de, ¿quién fue? Ah, ya se me quitó el chat. ¿Santiago? Bueno, no respondiendo a la pregunta, pero lo que me hizo también pensar es cómo en la actualidad está mucho todo este trip relacional de parejas, en donde hay muchas mujeres justo involucrándose más en el ámbito laboral, profesional, que también se van dando cuenta que ni siquiera necesitan tanto de un hombre, si el hombre no les va a ayudar como en más cosas, ¿no? O no va como tomar su responsabilidad afectiva, entre otras cosas, y esto como que también genera una molestia desde ahí, o sea, más allá de que las mujeres tomen más poder o hagan revuelta o lo que sea, es como ya hay una afectación de pareja relacional con respecto a los círculos sociales y creo que eso también es muy importante en cómo se concibe el problema. Entonces, pensemos a estos hombres como ya no nada más eh, excluidos de lo profesional, también excluidos de lo social, que son como cosas que les daban sentido, ¿no? Entonces, también creo que eso tiene como que, o más bien diferencia al movimiento de antes con el movimiento actual, puede ser, no sé. Gracias, Katia. Ahí quería decir algo de lo primero que comentabas de los bandos que no se encuentran para dialogar, ¿no? Yo creo que para eso sirven las manifestaciones en la calle, ¿no? Creo que justamente de eso sirve manifestarse en espacios públicos, esto genera interpelaciones, ¿no? Para otras personas, ¿no? Bueno, de hecho, si hoy hay hombres hablando de masculinidades, ¿no? Y pensando sobre ello es por el que el movimiento feminista ha salido a las calles, ¿no? Y quería poner un ejemplo específico de estas marchas que se hicieron en 3 estados de Soy Papá No Criminal, pues esto va a ser contestado por una red de masculinidades críticas que se formó también a propósito de lo del Congreso de los Hombres Sin Miedo y entonces ahora sí se está pensando en un diálogo, ¿no? De parte de los hombres pues, que creemos que hay que escuchar al feminismo y sumarnos a esa lucha contra la violencia de género y queremos proponer un diálogo con estos hombres que se sienten discriminados o que se sienten violentados por las propias leyes que benefician a las mujeres. Permítanme un segundito que tengo que ir a abrir la puerta. Mientras respondo también y quizá vamos cerrando, que ya estamos casi en hora, pero con lo que mencionaba Katia, creo que algo que también se va aprendiendo en el camino de acompañar violencias es que así como no hay una sola forma de víctima, porque también es
pues es una crítica reciente, ¿no? Como que solemos encasillar a las víctimas en víctimas perfectas o si no, no son dignas de ser víctimas. También sucede con quienes generan violencias, ¿no? O sea, así como la vida de la persona no se reduce a haber sido una persona que experimentó violencias, quienes las generan también tienen un proceso de subjetivación muy complejo que no solo son personas que son violentas, ¿no? Entonces, pues también de esto hay muchas lecciones del movimiento y las perspectivas anticarcelarias, ¿no? Entonces es pensar que ni todas las víctimas son iguales, ni todas las personas que generan violencias, ni que están en la machósfera son un mismo tipo de persona, ¿no? Y quizá entonces ahí sí, como dice Héctor, ¿no? Encontrarnos en espacios puede empezar a detonar cosas, ¿no? Conversar, aunque a veces sea incómodo o casi siempre vaya a ser incómodo, tenemos que empezar a hacerlo y no reducir como estas ideas de que las personas somos una cosa en esencia, ¿no? Si no estamos volviendo al mismo lugar. Entonces, pues toca incomodarse y ver cómo vamos encontrando los caminos. Pues no sé, Chuck, si tú quieras agregar algo más, por mi parte creo que estamos listos para cerrar. Pues muchas gracias a todos por su escucha, por su atención a esta charla, que ya la subiremos al canal de YouTube de Academia Psicosocial, por si luego creen que pueda ser de interés de alguien más y se la puedan rolar. Pues invitarlos otra vez a seguir las redes de Dejar de Chingar, también a seguir a Luchadoras, ¿no? Y que por ahí también hay bastantes cosas que quizás sean de su interés respecto a este tema. Hasta luego. Bye. No olviden sus IAES, por favor. Bye, bye. Gracias. Gracias, profe. Gracias, maestra. Buen día. Buen día. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias, amigo. TTQM.